Tardes, soy el ingeniero Félix Mamani. Vamos a continuar con las clases de química. Esta es la tercera clase y siguiendo el programa de la materia vamos a ingresar ya a un nuevo capítulo donde vamos a titular Química inorgánica. Haciendo una breve definición acerca de química inorgánica, decimos que son propiedades, estructura y reactividad de los compuestos inorgánicos, ¿no es cierto? Además, estudia en este caso a los compuestos precisamente no carbonados. Según su función química, se clasifica en las siguientes partes: óxidos, bases, ácidos y sales. Ahora bien, si nos referimos a la nomenclatura química, indicamos que es un conjunto de reglas o fórmulas para nombrar los compuestos químicos, ¿no? Ahora bien, en la tabla periódica indicamos los metales y no metales con sus símbolos y valencias. Es decir, de que para analizar, o más bien para estudiar química orgánica, necesariamente jóvenes tenemos que tener conocimiento de la tabla periódica, ¿no? En base a ello vamos a estudiar, en este caso, química inorgánica, donde acá están los metales, no metales, con sus símbolos y también con sus valencias principalmente. Entonces aconsejo de que se consigan una tabla periódica, la cual nos va a servir luego para definir más que todo sus valencias, ¿no? Bien, si hablamos de sustancias compuestas, indicamos que sus moléculas, en este caso, están formadas por dos o más clases de átomos. Por ejemplo, en este caso estoy tomando como ejemplo el agua, H2O, el cual está compuesto por dos átomos de hidrógeno y un átomo, en este caso, de oxígeno. Ahora bien, la clasificación por su función química. Hablamos siempre de química inorgánica. En primer lugar, en este caso, está representado por los óxidos. ¿De dónde resultan los óxidos? De la relación, en este caso, de un metal más el oxígeno. Como resultado, vamos a tener en este caso un óxido. Además, en este caso, la valencia del oxígeno sabemos que es -2. Ahora bien, acá realizando algunos ejemplos, indicamos que el óxido de sodio está representado precisamente por el sodio y el oxígeno. Pero acá también hay que hacer notar de que al expresar este compuesto se debe realizar un intercambio de valencias. Si revisamos nuestra tabla periódica, el sodio funciona en este caso con +1. O sea, en este caso sería +1 pasaría acá al oxígeno, ¿no es cierto? Pero no se escribe, se sobreentiende que tiene 1, y su valor del oxígeno lo pasamos en este caso al sodio. O sea, hay un intercambio de valencias, ¿no? A pesar de que acá el oxígeno es -2, pero acá solamente se hace notar con 2. Otro ejemplo que podemos tomar en cuenta es el óxido de calcio. Revisamos nuestra tabla periódica, la valencia del calcio en este caso es +2, ¿no es cierto? Entonces acá, haciendo este intercambio de valencias, oxígeno 2, calcio 2. Pero también acá hay que hacer notar de que, en cuanto a estas valencias, se puede simplificar en este caso el 2 con el 2, ¿no es cierto? Y resultaría 1 y aquí 1, ¿verdad? Perdón, acá. ¿No? Entonces simplificamos acá el 2, les decía, con el 2. Una vez simplificado, acá sería 1, 1, y solamente resulta
calcio 1 y oxígeno 1, ¿no? Por lo tanto, esta es la fórmula del óxido de calcio. Otro ejemplo que podemos tomar en cuenta es con el aluminio, ¿no? Y el óxido de aluminio expresamos con aluminio y oxígeno. El valor del oxígeno, su valencia en este caso es 2, y del aluminio, si revisamos nuestra tabla periódica, es 3, ¿no es cierto? Otro ejemplo que podemos considerar en este caso con respecto al cobalto. Revisando nuestra tabla periódica, el cobalto tiene valencias de 2 y 3, ¿no? Y si tomamos en cuenta la valencia menor, en este caso sería el 2, pero ya se nombra en este caso con oso, ¿no? Es decir, óxido cobaltoso, pero con el valor en este caso de 2, ¿no? Como el oxígeno es 2 del cobalto 2, simplificamos y simplemente la formulita queda de esta manera, ¿no es cierto? Ahora bien, con el primer elemento, cobalto, si nos referimos a óxido cobáltico, en este caso representamos el cobalto precisamente, esta vez con el valor de 3, ¿no es cierto? Y el oxígeno 2. Ahora, al indicar cobáltico, ¿no es cierto? Este término de ICOS representa el valor mayor, en este caso, del cobalto, ¿no? Entonces, como tiene dos valencias, el cobalto, oso funciona con la menor valencia y el ICO funciona con la valencia mayor, ¿no? Bien, esa es la primera, el primer elemento, podemos indicar acá, dentro de la clasificación por su función química, los óxidos. Ahora bien, como un segundo elemento, en este caso, tomamos en cuenta a los hidróxidos o bases. ¿De dónde resulta un hidróxido o base? Simplemente de la combinación de un óxido más el agua. Y como resultado vamos a tener precisamente el hidróxido. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta el radical oxidrilo. ¿De dónde viene el radical oxidrilo? Viene nada más que en este caso del agua, ¿no? Sabemos que el agua es hidrógeno 2, oxígeno, ¿verdad? Si lo quitamos en este caso un hidrógeno, se convierte directamente en oxígeno e hidrógeno simplemente. Y el valor con el cual funciona el radical oxidrilo, en este caso, es -1, ¿verdad? Podemos tomar en cuenta algunos ejemplos. Anotamos acá como un primer ejemplo el hidróxido, indicamos de potasio, ¿no es cierto? Es decir, vamos a combinar el radical oxidrilo con el potasio, donde acá tomamos el nombre del metal y luego el radical oxidrilo, ¿no? Ahora, acá también se realiza un intercambio de valencias. El radical oxidrilo en este caso es -1, acá es 1, ¿no es cierto? Pero no se escribe, ¿no? Acá sería más bien 1 del radical oxidrilo. Y del potasio, si revisamos nuestra tabla periódica, su valor es en este caso 1. Por lo tanto, acá hay 1 y acá hay 1, bueno, no se escribe. Ahora, si tenemos en cuenta el radio, hidróxido de radio, ¿no? Es decir, vamos a tomar en cuenta ahora el radio y también consideramos al mismo tiempo el radical oxidrilo. El radical oxidrilo en este caso es 1, no se escribe, y del radio, revisamos nuestra tabla periódica, su valencia del radio en este caso es 2. Por lo tanto, esta va a ser la formulita del hidróxido de radio. Ahora bien, por otro lado, podemos aclarar con algunos ejemplos más este elemento de hidróxidos o bases, ¿no es cierto? Y vamos a referirnos, por ejemplo, indico inciso C, hidróxido de aluminio, ¿no? ¿Cuál será la formulita del hidróxido de aluminio? Bueno, en este caso tenemos que considerar el elemento aluminio, acá colocamos aluminio precisamente, ¿no es cierto? Y luego tomamos en cuenta el radical oxidrilo, ¿no? Revisando la tabla periódica, sabemos que
la valencia del aluminio en este caso es 3, y del radical oxidilo sabemos que es 1, pero no se escribe. ¿De acuerdo? Bien, podemos tomar un otro ejemplo, ¿no? En este caso nos referimos al hidróxido, indicamos auroso, o sea, hablando del oro, ¿no es cierto? Ahora, revisando esta tabla periódica, el oro tiene valencia +1, +3. En hablar o al referirnos a oso significa que factual con su menor valencia. Entonces, por lo tanto, acá podemos indicar el símbolo del oro A1, ¿no es cierto? Y multiplicado por el radical oxidilo, ¿no? Solamente queda de esta forma esta formulita del hidróxido auroso. Por otro lado, si nos referimos al hidróxido, indicaremos áurico, ¿no es cierto? Del hidróxido, en este caso áurico, el oro ya funciona con su mayor valencia. Acá está el ico, acá está el oso para menor valencia. En la fórmula que vamos a tomar en cuenta va a ser el oro, acá el radical oxidilo, pero como hay un intercambio de valencias, ¿no? Entonces acá escribimos 3, ¿no? O sea, la valencia mayor del oro en este caso funciona con 3, y al hacer el intercambio, la formulita quedará de esta manera. Entonces, la forma de poder analizar hidróxidos o bases, tal como acá les indico, resulta de la combinación de un óxido y más, en este caso, agua, ¿verdad? Bien. Por otro lado, también podemos referirnos, en este caso, a un otro elemento. Tercero, indico acá, ¿no? Esta vez me referiré a los anhídridos. Indicamos anhídridos. Bien, ¿de dónde resulta un anhídrido? Resulta de la combinación, en este caso, de un no metal, ¿no es cierto? Pero sumándolo, en este caso, oxígeno, ¿no? Sumando un no metal, bueno, para que me pueda alcanzar, lo voy a escribir de esta manera. No metal, les decía, ¿no es cierto? Más, en este caso, el oxígeno, ¿no? Y la combinación de estos elementos nos va a dar precisamente el o un anhídrido. ¿De acuerdo? Bien, ahora hay que hacer notar de que en este caso el no metal, diremos, el no metal indicaremos, ¿no es cierto? Funciona, decimos, funciona, indicamos con valencia positiva. Indicamos con valencia positiva, ¿no? Si revisamos nuestra tabla periódica, en este caso los no metales tienen valencia positiva y también tienen valencia negativa, ¿no es cierto? A ver, para aclarar este aspecto, vamos a tomar en cuenta los siguientes ejemplos. Ejemplo A, por ejemplo. Esta vez voy a escribir la formulita. Acá coloco el teluro 2, oxígeno 4, ¿no? Entonces, acá el 2 es simplemente el valor del oxígeno, ¿no? O su valencia, y del teluro es 4, ¿no? Revisando nuestra tabla periódica, el teluro funciona con la valencia de 2, 4, 6 positivos, ¿no es cierto? Pero para estas combinaciones, más que todo, se trabaja con el 4 y el 6, ¿no? Está en la segunda familia de los no metales, o de los metales hablamos, ¿no? En este caso, de los no metales más bien, del teluro, ¿no es cierto? Entonces este compuesto estaría definida como el teluro
oxígeno 2, ¿no? Pero nos resulta este elemento de simplificar, ¿no es cierto? Si acá tenemos el 2, tenemos el 4, entonces sacamos mitades, el 4 queda con 2, y acá sacando la mitad de 2 queda en 1. Y la formulita va a ser teluro oxígeno 2. Entonces el nombre que acá recibe es el anhídrido, indicamos, el anhídrido teluroso, en este caso, ¿no? Hablamos de anhídrido teluroso. Ahora bien, por otro lado, también indicamos acá el teluro nuevamente. Esta vez coloco el valor de 2, ¿no es cierto? Y acá oxígeno 6, ¿no? Otra vez acá, al intercambiar las valencias, oxígeno 2 y teluro esta vez con 6, ¿no es cierto? Ahora, si funciona con su valor máximo, en este caso el teluro, valor positivo, entonces otra vez simplificando, vamos a tener que acá tenemos el teluro, acá el oxígeno 3, ¿verdad? Porque sacando mitades, ¿no es cierto? Mitades 6, 3 y mitad en este caso de 2, 1, ¿no? Y la formulita quedará de esta forma. Entonces, a este compuesto le damos el nombre de anhídrido telúrico, ¿no es cierto? Expresándolo de esa forma, ¿no? Ahora, ¿pero qué pasa? Acá indicamos si el no metal, decimos forma 4 anhídridos. Forma, indicamos en este caso, 4 anhídridos, ¿no? Entonces, al tomar en cuenta estos 4 anhídridos, lo voy a representar. Entonces ya se definen varias fórmulas, considerando precisamente los valores positivos de los no metales. Entonces acá voy a mostrar, por ejemplo, para el yodo, ¿no es cierto? A ver, acá indico, forma 4 anhídridos. A ver, por ejemplo, indico para el yodo. Por ejemplo, digo para el yodo, ¿no es cierto? Acá decimos para el yodo. Sección de nuestra tabla periódica, el yodo tiene valores positivos 1, 3, 5 y 7, ¿no es cierto? Entonces, dentro de ello, por ejemplo, voy a tomar en cuenta el primer valor positivo del yodo. En este caso estaríamos hablando de yodo 1 y oxígeno 2, ¿verdad? Entonces, de acá, este compuesto tendrá el nombre de anhídrido, indicamos hipoyodoso, ¿no? Indicamos anhídrido hipoyodoso, ¿no es cierto? Luego, también podemos trabajar con el otro valor del yodo positivo, en este caso con valor de 3. Entonces, este compuesto, yodo 2, oxígeno 3, estará siendo representada, o más bien recibirá el nombre de anhídrido, indicamos iodoso, ¿no es cierto? Luego también podemos expresar yodo 2, oxígeno 5, ¿no? Este compuesto recibirá el nombre de anhídrido iódico, ¿no es cierto? Por otro lado, acá yodo 2, oxígeno 7, ¿verdad? Y este nos recibirá el nombre de anhídrido periódico, ¿no? Indicamos de anhídrido periódico. Entonces, de esta forma funciona, por ejemplo, para el elemento yodo, ¿no? Ahora bien, por otro lado, si nos referimos en este caso a, indicamos, perdón, por otro lado les decía, vamos a también tomar en cuenta este otro elemento, decimos, por ejemplo,
4, ¿no? Estamos yendo en forma ordenada. Cuando nos referimos a los ácidos hidrácidos. Hablamos de ácidos hidrácidos. ¿De dónde proviene un ácido hidrácido? En este caso de la combinación indicamos del hidrógeno, ¿no? Del hidrógeno, pero más en este caso un no metal. Pero este no metal debe ser de la familia, más que todo, de la primera, indicamos, o segunda familia, ¿no es cierto?, de los no metales. Entonces me refiero, en este caso, al hablar, ¿no es cierto?, o al referirnos a los halogenoides y a los anfigenoides, ¿no? A indicar acá de un no metal, ¿no es cierto?, la primera o segunda familia. Y como resultado de esta combinación, precisamente nos va a dar un ácido acético, nos va a dar un ácido hidrácido, ¿no? Resulta, les indico, de esa combinación. Ahora bien, en este caso, el hidrógeno tiene una valencia, acá les aclaro, antes de hacer un ejemplo, ¿no es cierto? Valencia, decimos, +1 para el hidrógeno, ¿no? Tiene una valencia, en este caso, +1. Y además acá aclaramos de que, y el no metal decimos el que estamos considerando en esta combinación, ¿no? Y el no metal indicamos, funciona en este caso con valencia, decimos, con valencia indicamos negativa, ¿no es cierto? Al referirnos en este caso a los ácidos hidrácidos. A ver, para aclarar un poco mejor, acá voy a indicar algunos ejemplos de dónde provienen los ácidos hidrácidos, el cual represento de la siguiente forma. A ver, por ejemplo, acá voy a tomar en cuenta un ejemplo A. Acá coloco hidrógeno y cloro, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, este compuesto, cloro, hidrógeno, también realizamos intercambio de valencias del hidrógeno, en este caso valor es 1, pero no se escribe, eso se entiende. Y del cloro, en este caso también es 1, ¿no es cierto? Funciona, acá estamos indicando el no metal con su valencia negativa, ¿de acuerdo? Entonces, este compuesto recibe el nombre de ácido, indicamos clorhídrico, ¿no? Recibe el nombre de ácido clorhídrico. Ahora, si realizamos un ejemplo B, en este caso vamos a considerar hidrógeno y teluro, por ejemplo, ¿no es cierto? Como el teluro, en este caso, funciona también con su valencia negativa, teluro, en este caso, con 2, hidrógeno 1, sabemos que no se escribe. Por lo tanto, este compuesto recibirá el nombre de ácido, decimos, telurhídrico, ¿no? Ácido, decimos, telurhídrico, ¿no es cierto? Ahora, si bien acá hemos tomado un elemento de la primera familia, el cloro, y el teluro de la segunda familia, ¿no es cierto? Lo que pasa cuando combinamos con elementos de la tercera familia, es decir, de los nitrogenoides y de los carbonoides, ¿no? Entonces, decimos de que los nitrogenoides, acá les aclaro, ¿no es cierto? Los nitrogenoides, decimos, y los carbonoides, ¿no es cierto? Y los carbonoides más bien, reciben nombres, decimos, especiales. Reciben, decimos, nombres especiales, ¿no? Al combinar, en este caso, con el hidrógeno. A ver, tomemos en cuenta algunos ejemplos precisamente acerca
de estos elementos de los carbonoides y los nitrogenoides, ¿no es cierto? Bueno, acá continuando con el ejemplo de ácidos y ácidos. A ver, por ejemplo, ¿qué pasa con el fósforo? Si acá colocamos hidrógeno y acá colocamos fósforo. Entonces, en la tabla periódica sabemos que el valor negativo del fósforo en este caso es 3, ¿no es cierto? Y del hidrógeno siempre va a ser 1. Entonces, este nombre, o esta fórmula más bien, recibe el nombre de fosfamina, ¿no? Fosfamina. A ver, otro ejemplo. En este caso consideramos con de los carbonoides, por ejemplo, ¿qué pasa si tomamos en cuenta acá el hidrógeno y el carbono? La valencia negativa del carbono, en este caso es 4, ¿no es cierto? Y del hidrógeno es 1. Entonces, esta formulita del H4C recibe el nombre de metano, ¿no? Otro ejemplo que podemos tomar en cuenta, A, B, C, D, E, tomaremos en cuenta, ¿no es cierto? Otra vez combinando el hidrógeno, pero esta vez con el nitrógeno, ¿no? Entonces, del nitrógeno, su valencia negativa es 3, acá del hidrógeno es 1. Entonces, este compuesto recibe el nombre de amoníaco, ¿no es cierto? A ver, un ejemplo más. Por ejemplo, vamos a combinar esta vez el hidrógeno con el silicio, ¿no? Del silicio, su valor negativo, en este caso, es 4, y el hidrógeno siempre es 1. Entonces, este símbolo definido de esta manera recibe el nombre de monosilano, ¿no? Y así podemos ir nombrando, ¿no es cierto?, más elementos compuestos, en este caso combinando, les repito, el hidrógeno, ¿no es cierto?, con un no metal, ¿no? Un no metal inicialmente de la primera o segunda familia, y también acá hemos tomado en cuenta también para nombres especiales, ¿no es cierto?, a los carbonoides y también a los nitrogenoides. ¿De acuerdo? De esa forma vamos representando esta relación. Ahora bien, por otro lado también vamos a referirnos al radical halogénico. Al radical indicamos halogénico, ¿no es cierto?, de los hidrácidos, como un subtítulo, ¿no? Decimos de los hidrácidos, ¿no es cierto? Bien, si hablamos de un radical, en este caso de los hidrácidos, simplemente va a ser la combinación, voy a representar de este lado, la representación de los siguientes elementos. Acá voy a hacer un pequeño resumen, ¿no es cierto? Acá represento un ácido, por ejemplo, ¿no? Y acá voy a representar, en este caso, un radical, ¿no es cierto? Ahora bien, tomo el ejemplo de hidrógeno y el yodo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esta relación de hidrógeno y yodo, ¿no es cierto? Sabemos que está definido esta relación como ácido iodhídrico, ¿no? Indicamos de ácido, en este caso iodhídrico, ¿no es cierto? Ahora, este elemento del ácido iodhídrico para llevar en este caso a radical, ¿no? Directamente escribimos como, bueno, el símbolo del yodo y acá un signo negativo, ¿no? Representando el valor negativo del yodo precisamente, ¿no es cierto? Entonces, este símbolo así representado recibirá el nombre, indicamos, de radical yoduro, ¿no? Radical yoduro, ¿no es cierto? Por otro lado, también se representa acá hidrógeno 2, por ejemplo, el teluro, ¿no es cierto? Entonces, este compuesto es el ácido teluhídrico,
ácido indico-telurhídrico, ¿no es cierto? Y este ácido telurhídrico, para convertirlo a radical, directamente será el teluro, ¿no? Como tiene valencia 2, el teluro, ¿no es cierto? Acá representamos con dos signos negativos. Acá se presenta eso, ¿no? Entonces, representado de esta forma, el teluro, acá coloco igual, ¿no es cierto? Será el radical, acá voy a continuar, será el radical indico, en este caso, teluro, ¿no? Radical. Entonces, es la forma de poder llevar un ácido, ¿no es cierto?, directamente a un radical, ¿no es cierto? Ahora bien, entonces esta aclaración que estoy realizando nos va a servir ya para analizar un quinto elemento, diremos, el cual represento como aluros, ¿no es cierto? Represento como aluros o sales aloideas. Aluros o sales indicamos aloideas, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con aluros o sales aloideas? Decimos, consiste en este caso en reemplazar, indicamos, consiste, decimos en reemplazar, el hidrógeno de los hidrácidos, el hidrógeno, indicaremos, de los hidrácidos, ¿no es cierto? De los hidrácidos, en este caso indicamos por metales, ¿no? Decimos por metales. Es decir, acá haciendo un ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a tomar en cuenta el compuesto ácido iodhídrico, es decir, acá hidrógeno y acá el yodo, ¿no? Ahora, en vez del hidrógeno voy a reemplazar por un metal, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, en vez de hidrógeno colocaría, por ejemplo, el potasio, y acá relacionado con el yodo, ¿no? Entonces, esta relación de potasio y yodo nos dará el elemento, o más bien, conocido este símbolo como ioduro, decimos, de potasio, ¿no? Ioduro de potasio. Por otro lado, también, por ejemplo, voy a tomar en cuenta el elemento bario, acá yodo 2, ¿no? Entonces, este elemento ha sido presentado de esta manera, ¿no es cierto? Será directamente el ioduro, decimos, ioduro de bario, ¿no? Acá, como ustedes notarán, hay un intercambio de valencias. Del yodo, en este caso, es 1, ¿no es cierto? Y del bario, en este caso, es 2, ¿verdad? Entonces, así puedo tomar en cuenta otro ejemplo acá, por ejemplo, el oro, ¿no es cierto? Y acá el yodo, ¿no? Hago este intercambio, ¿no es cierto? Pero del oro, como funciona con 1 y 3, acá estoy diciendo el valor de 3. Entonces, el nombre que acá tomarás en cuenta será el ioduro áurico, ¿no? Acá tomamos en cuenta el elemento ico, ¿no es cierto? Entonces sería ioduro auroso si es que funcionaría en este caso con 1, pero como está funcionando con 3 el oro, entonces va a ser áurico, ¿verdad? A ver, rápidamente, toma en cuenta un otro compuesto para reemplazar luego, ¿no es cierto? Este hidrógeno por un no metal. Por ejemplo, voy a elegir, inciso B, toma en cuenta, ¿no? Con este otro compuesto, hidrógeno 2, por ejemplo, selenio, ¿no es cierto? Entonces, considerando el selenio, que en vez del hidrógeno voy a empezar por un no metal, por ejemplo, el calcio, y acá el selenio, ¿no? Selenio, en este caso, su valencia es 2, de calcio es 2.
Entonces, simplificando, vamos a tener calcio, selenio directamente. Entonces, este compuesto recibirá el nombre de selenuro de calcio, ¿verdad? ¿No es cierto? A ver, otro ejemplo. En vez de hidrógeno, ¿qué tal si reemplaza ahora por aluminio? ¿No? Entonces, aluminio 2, en este caso, selenio, indico 3. ¿No? Del aluminio su valencia es 3, del selenio acá es 2. Entonces, este compuesto recibirá el nombre de selenuro de aluminio, ¿no es cierto? Y así vamos haciendo el reemplazo correspondiente, pero también se puede indicar en este caso con el elemento hierro, por ejemplo. Del hierro sabemos que sus equivalencias es 2, 3, ¿no? Entonces voy a elegir el valor de 3, significaría de que tengo hierro 2, ¿no es cierto? Y en este caso, bueno, si continúo con el elemento selenio, acá vamos a tener selenio indico 2, ¿no? Entonces, acá estoy eligiendo el valor más bien menor del hierro, es 2, 3, elijo el 2. Entonces, como acá se puede simplificar 2 con 2, ¿no es cierto? Entonces, quedará esta relación como hierro y el selenio nada más, ¿no es cierto? Y este compuesto recibe el nombre de selenuro, indicamos selenuro fesoso, ¿no? Al tomar en cuenta que funciona con su menor valor, y en este caso menor valencia más bien, y esposo, ¿no? Entonces, de esta forma vamos representando estos compuestos, ¿no es cierto?, para hacer entender los alumnos o sales aloideas. Bien, jóvenes, entiendo que hay alumnos nuevos que se han incorporado, ¿no es cierto?, a la materia, donde también les he enviado un comunicado donde para que se pongan al día, vayan repasando, en este caso, el material grabado que se tiene de estas dos clases jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces, las próximas clases les voy a ir aclarando algunos otros conceptos. Ojalá hubiera tiempo, entonces vamos a ir haciendo un breve repaso de los anteriores capítulos que se ha visto. De todas maneras, vayan basándose en los apuntes que les estoy enviando. Bien, jóvenes, nada más por ahora. Gracias por todo.